Ya estamos aquí en la sexta sesión ya de la historia de la salvación. Pues bienvenidos sean todos, gracias por acompañarme nuevamente. Estamos ya avanzando y ya vamos por ahí del 10%, calculo yo, de la historia de la salvación. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al capítulo 24. La primera parte, en el versículo 7, dice: Abraham vivió 175 años. Abraham murió luego de una feliz ancianidad, cargado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus dos hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpelá, que está en el campo de Efrón, hijo de Seor elitita, enfrente de Mambré. Igual que su esposa Sara, o Sarai, él va a ser enterrado en la encina de Mambré. ¿Se acuerdan? La encina de Mambré, donde se le aparecen estos tres hombres que representan a Dios. Bueno, y luego nos vamos un poquito más adelante ya para entrar ahora sí en materia. Capítulo 25, versículo 19. Estas son las memorias de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac cuando Isaac tenía 40 años. Tomó por esposa a Rebeca, hija de Batuel el arameo de Padam Aram y hermana de Labán el arameo. Entonces aquí la esposa de Isaac se llama Rebeca. Ojo con ella. De hecho, ella es una prefigura de la Santísima Virgen María. Yo creo que un día vamos a dar el curso de la Virgen María en las Escrituras y ahí va a salir por qué ella es prefigura de la Virgen María. No puede tener hijos, es una mujer virgen, también muy importante. Por eso la mandaron buscar a otra ciudad, ¿no? No es cualquier mujer. Y eso qué importante hoy en el matrimonio. No es cualquier mujer, no es cualquier hombre. No es el primero que te salga al encuentro. No, hay que buscar el correcto, la correcta. Versículo 21. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su esposa, pues era estéril. Yahvé escuchó su oración y Rebeca, su esposa, quedó encinta. Otra vez, este hombre es un hombre de oración. Igual que su padre, igual que su abuelo. Perdón, aquí es que su padre nada más. Igual que su padre es un hombre de oración. Y Rebeca, otra vez, una mujer estéril. Esto se va a repetir mucho en la Biblia. Una mujer estéril queda encinta gracias a Dios. Versículo 22. Pero como los hijos chocasen en su seno, ella dijo: si esto debe seguir, yo me muero. Y fue a consultar a Yahvé. Nuevamente, esta mujer es una mujer de oración. Todos estos personajes que tanto amaban a Dios hacían mucha oración y Dios les hacía el milagro. ¿Por qué? Porque eran perseverantes en la oración. Eso es algo que nos falta mucho a nosotros. Ellos continuamente se dirigen a Dios. Ella no va y le platica a medio mundo. No, ella va directamente con Dios. Eso es bien, bien importante. 23. Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Les decía desde la semana pasada cómo hay muchas cosas que se repiten en la Biblia. Es como si Dios te repitiera lo mismo una y otra y otra y otra vez. Llega un momento que, al menos en mi caso, lo tienes tan claro que ya no lo puedes ignorar. Ya no puedes cerrar los ojos y decir: es que no lo sé. ¿Qué nos está diciendo? El mayor servirá al menor. Si recuerdan, Caín era el mayor, pero Dios prefirió al menor, que era Abel.
Y esto se repite en toda la historia de la salvación. Hay un personaje incluso que también lo vamos a ver, que es el rey David, que es el más chiquito de toda una familia donde hay muchos hombres, y Dios precisamente se va por él, que es el más pequeñito. Y esto es algo que en tiempos de Jesús, con sus palabras, queda extraordinariamente claro. Y ahorita lo vamos a ver en un tema aparte. Dice, el mayor servirá al menor. Llegó el día del nacimiento y se comprobó que había mellizos en su vientre. El primero que nació era rojizo y tan peludo que parecía un abrigo de pieles, por lo que lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, que agarraba con una mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Bueno, aquí hay algo bien particular. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero no sabemos si Jesús era moreno, güero, de ojo café o ojos azules, si tenía el pelo castaño, quebradizo, no sé, chino, lacio, negro, rojo. No sabemos nada de eso, porque los escritores sagrados eso realmente no les importa, contrario a nosotros que describimos mucho el físico, la apariencia de una persona. Ellos no lo hacen. Y aquí pasa algo bien extraño, que tiene mucho sentido, evidentemente, y es que a Esaú sí lo van a describir un poquito más. Entonces resulta que tenía, que era rojizo, dice, tan peludo que parecía un abrigo de pieles. Eso guárdenlo ahí porque es muy importante más adelante. Y también dice algo muy interesante. Su hermano le agarraba con una mano el talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Es decir, los dos nacen el mismo día con diferencia de unos minutos. Y el hermano menor iba tomando del talón al hermano mayor. Esto es algo bien interesante porque en otras culturas el talón es el punto débil, particularmente la cultura griega. Recordemos aquella famosa frase de el talón de Aquiles, ¿no? De aquel hombre que lo toman por el talón y lo meten a una sustancia superpoderosa y él queda casi blindado, excepto el talón, que es de donde lo agarraron. Y el talón es su parte más débil. Si recuerdan, ya vimos algo de esto también cuando hablamos de Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti, le dice Dios a la serpiente, entre ti serpiente y la mujer, entre tu descendencia serpiente y la descendencia de la mujer. Ella o ellos te aplastarán la cabeza, mientras tu serpiente intentarás herirle el talón. Y yo les explicaba la parte más débil. Dice que aquí que Jacob toma del talón a Esaú. Ya desde aquí Jacob lo tiene tomado de la parte más débil a su hermano. Y ahorita lo vamos a ver. Isaac tenía 70 años cuando nacieron. Versículo 27. Los dos muchachos crecieron. Esaú llegó a ser un experto cazador y un hombre de campo abierto, mientras Jacob era un hombre tranquilo a quien le gustaba estar en la tienda. Personalidades muy distintas, y otra vez nos dan detalles de cómo son ellos. Uno es cazador, es decir, un hombre de afuera, vamos a decir hoy, de la calle, un hombre que no le gusta estar en su casa. Y el otro, por el contrario, era un hombre que le gustaba estar dentro de su tienda, dentro de su casa. Podríamos decir más hogareño. Muy distintos el uno del otro. Isaac, versículo 28. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. Entonces aquí los papás están divididos. El papá prefiere al mayor, la mamá prefiere al menor. Y esto también es muy importante. Más adelante, versículo 29. En cierta ocasión estaba Jacob cocinando un guiso, cuando llegó Esaú del campo muy agotado. Dijo Esaú a Jacob: por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. También le van a llamar a él Edom. Y de él va a surgir un pueblo que se va a ser conocido como los edomitas, que se va a encontrar o va a chocar con el pueblo de Israel. Más adelante, claro está.
Entonces llega de la casa este hombre de cazar y tiene mucha hambre. Y ve que su hermano está preparando un guiso. Luego veremos que son lentejas rojas, no sé por qué. ¿Sí? Y le dice, por favor, dame un poco de ese guiso rojizo, pues estoy hambriento. Por eso fue llamado Edom, o sea, rojizo. Versículo 31, Jacob le dijo, ¿me vendes, pues, ahora mismo tus derechos de primogénito? ¿Qué son estos derechos? Abarca muchas cosas, quizá lo veamos allá con Moisés, pero abarca muchas cosas. Entre otras, eres el favorito, por así decirte, de la familia, eres el sacerdote de la familia, recibes doble porción en la familia, de la herencia de la familia, y otros derechos más. Recibes la bendición del padre de la familia. En otras palabras, te vuelves el líder de la familia una vez muerto el padre. Esos son los derechos de primogénito, pero sobre todo son derechos delante de Dios. Y esto es muy importante. Versículo 32. Esaú le respondió, estoy que me muero, ¿qué me importan mis derechos de primogénito? Y esta frase la podíamos traducir fácilmente a nuestro tiempo. Estoy que me muero de hambre. A mí qué me importa si hago el bien o hago el mal. A mí qué me importa si estoy dañando a otro. A mí qué me importa si esto le compete a Dios o no le compete. Si le gusta o no le gusta a Dios. A mí qué me importa. ¿Sí? Vimos en Caín. A mí qué me importa mi hermano. ¿Soy acaso yo el guardián de mi hermano? Es esta frase de aquel que, como dijimos, está en lo de afuera, en lo exterior, que no se concentra en lo de adentro. Él está en la calle, en la casa, en la cacería más que en la casa. Su hermano es más de estar dentro, más de la reflexión. Y vemos aquí que conocía la debilidad del mayor. Versículo 33. Jacob insistió, júramelo ahora mismo. Y lo juró, vendiéndole sus derechos. Nadie lo obligó y él vende sus derechos de primogénito. Versículo 34. Jacob entonces dio a su hermano pan y el guiso de lentejas. Esaú comió y bebió, y después se marchó. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. A veces uno le dice a una persona, oye, es que esto no es correcto. Y como que viene esta frase, ¿no? Como que te acuerdas de esta frase. No hizo mayor caso de sus derechos de primogénito. No hizo caso. No le importó si Dios dice que no es correcto. No le importa. Así este hombre se fue muy tranquilo. Ahorita. Luego lo va a pagar muy caro. Muy caro lo va a pagar él. Bueno, hasta aquí vamos un poquito más adelante. Capítulo 26, versículo 1. Nada más vamos a ver la primera parte. Hubo hambre en el país. Esta no se debe confundir con la primera hambruna que hubo en tiempos de Abraham. Y fue Isaac a Gerar, hacia Abimelech, rey de los filisteos. Se le apareció Yahvé y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te diga. Serás forastero en esta tierra, pero yo estaré contigo y te bendeciré. Pues quiero darte a ti y a tus descendientes todas estas tierras, cumpliendo así el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todas estas tierras. Y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Está pasando la bendición de Abraham a Isaac. La reitera, la reafirma Dios, su alianza ahora con Isaac. Versículo 5. Como premio a la obediencia de Abraham, que guardó mis leyes y cumplió mis mandamientos y preceptos. Todo esto como premio a la obediencia de Abraham. Otra vez algo muy importante. Por la obediencia de los padres son bendecidos los hijos. Y esto sigue pasando hoy en día. Por la desobediencia de los padres, pareciera que caen maldiciones y maldiciones sobre los hijos.
divisiones, pleitos, falta de amor, etc. Versículo 6. Isaac pues se estableció en Gerar. Cuando la gente de aquel país le preguntaba quién era la mujer que iba con él, les decía: es mi hermana, porque tenía miedo a decir que era su esposa, para que no lo fueran a matar por causa de Rebeca, que era muy bonita. Se repite esta historia. Este hombre tiene miedo a la muerte y que dice: no es mi esposa, es mi hermana. Afortunadamente, podríamos decir, no pasó nada. El rey de aquel lugar se da cuenta y dice: por poco y nos haces caer en pecado. No sé si dice pecado, porque aquí todo el concepto pecado no está muy claro. Hacer el mal, creo que dirá, ¿no? Y después de esto, a pesar de que no pasó nada, este hombre sale muy enriquecido de aquellas tierras, ¿no?, que están al sur de Israel. No están en Egipto, pero sí están al sur de Israel. Bueno, vamos a un poquito más adelante. No, vamos al siguiente capítulo. Sí. 27. Bueno, ahora sí. Ya. Dice: siendo Isaac ya anciano, versículo 1, y con sus ojos tan debilitados que no veía nada, llamó a su hijo mayor Esaú, como le dijera: hijo mío. Esaú respondió: aquí estoy. Prosiguió Isaac: mira que ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así que toma tus armas, tu arco, las flechas, y sal al campo y caza alguna pieza para mí. Luego me preparas un guiso como a mí me gusta y me lo sirves, y yo te daré la bendición antes de que muera. Abraham ya va a morir, Abraham ya está ciego y se prepara para dar la bendición a su hijo. Antes de morir, evidentemente. Pero le pide algo, le dice: ve y caza algo, me lo preparas en un guiso y me lo traes. ¿Sí? Y fíjense lo que va a pasar ahora. Versículo 5. Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú, cuando éste se fue al campo en busca de caza para su padre. Rebeca dijo a su hijo Jacob: acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, y le dijo: vete a cazar y prepárame un guiso para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé antes de morirme. Ahora pues, hijo, escúchame y haz cuanto te diga. Anda al corral y tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Con esos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después tú se lo presentas a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca: pero mi padre sabe que yo soy lampiño y mi hermano es velludo. Por eso la importancia de decir antes que era velludo, que era peludo, ¿sí? Si me toca, se dará cuenta del engaño y recibiré una maldición en lugar de una bendición. Su madre le replicó: tomo para mí la maldición, pero tú, hijo mío, hazme caso y ve a buscar lo que te pedí. Bueno, aquí evidentemente va a haber un engaño. Evidentemente hay algo que no es correcto. Sin embargo, y esto muchas veces sucede, Dios también de lo que no es correcto puede sacar provecho, y aquí lo va a hacer. Si recuerdan, el mismo Dios le dijo que el menor iba a gobernar sobre el mayor. También ustedes vieron cómo el hermano mayor despreció los derechos de primogénito. Él solo, nadie lo obligó, y todo esto Dios lo ve, evidentemente, ¿no? Versículo 14. Fue pues a buscarlo y se lo llevó a su madre, que preparó para su padre uno de sus platos preferidos. Después, tomando las mejores ropas del hijo mayor Esaú que tenía en casa, vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Entonces, como él no tenía pelo, la piel de los cabritos, que sí tiene pelo, se la pone en las manos y se la pone en el cuello. Recordemos que su padre es ciego. Escucha bien, puede oler, puede tocar, pero es ciego. Y luego puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: «Padre». Él le preguntó:
Sí, hijo mío, ¿quién eres? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come la caza que te he traído. Después me bendecirás. Dijo Isaac: Qué pronto lo has encontrado, hijo. Contestó Jacob: Es que Yahvé tu Dios me ha dado buena suerte. Mentiras, mentiras. Pero bueno, Isaac le dijo: Acércate, pues quiero tocarte y comprobar si eres o no mi hijo Esaú. Esto lo va a hacer varias veces. ¿Sí? No se queda nada más: bueno, sí está bien. No, lo va a comprobar. ¿Cómo lo va a tocar? Primero lo va a tocar. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó, ahí se lo palpó, y dijo: La voz es la de Jacob. Recordemos, él no ve, entonces no puede ver quién es, pero sí escucha, dice: La voz es la de Jacob. Pero las manos son las de Esaú, porque estaban peludas por la piel de los chivos. Jacob se acercó, eso ya. Versículo 23. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Volvió a preguntarle: ¿Eres de verdad mi hijo Esaú? Le vuelve a preguntar, no se queda con la duda. Contestó Jacob: Sí, yo soy. Vuelve a mentir. Isaac continuó: Acércame la caza que me has preparado, hijo mío, para que la coma y te dé mi bendición. Jacob le sirvió y comió. También le ofreció vino y bebió. Si se fijan, es un banquete, es todo un banquete donde hay un cordero o un becerro, no me acuerdo qué era. Hay pan y hay vino. Es como el banquete de bodas del cordero, ¿no? Entonces, versículo 26. Entonces Isaac le dijo: Acércate y bésame, hijo mío. Versículo 27. Jacob se acercó y le besó. Al sentir Isaac el perfume de su ropa, le bendijo con estas palabras: Oh, el olor de mi hijo. Ahora usa el olor para reconocer si es su hijo o no. O sea, sigue él probando a ver si es o no es. Pero como trae las ropas de su otro hijo, pues dice que sí, ¿no? Oh, el olor de mi hijo es el de un campo al que Yahvé bendijo. Que Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, y abundancia de trigos y mostos. Que te sirvan los pueblos y las naciones. Se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos. Que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga, y bendito quien te bendiga. Todos estos, no todos, muchos de estos personajes de la Biblia, cuando van a morir, le dan la bendición a su hijo. Una de las bendiciones más bonitas es la que le da el rey David a Salomón. Ya lo vamos a ver. Es preciosa, ¿no? Por eso, qué importante sería que de vez en cuando tu madre, tu padre, dale la bendición a tu hijo, bendícelo, que lo escuche, no solo te lo guardes para ti, díselo, que deseas de parte de Dios todo lo mejor para él. Versículo 30. Apenas Isaac había terminado de bendecirle y Jacob había salido de la pieza de su padre, cuando llegó Esaú, su hermano, con el producto de su casa. Preparó también el guiso y se lo llevó a su padre, diciendo: Levántate, padre, y come la caza que tu hijo te ha preparado, de manera que me puedas dar tu bendición. Pero Isaac le dijo: ¿Y quién eres tú? Respondió: Soy Esaú, tu primogénito. Recordemos que ya había vendido su primogenitura y Dios lo vio. Isaac comenzó a temblar violentamente y dijo: Pues entonces, ¿quién es el que cazó y me sirvió su caza? Yo comí de todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición. Sí, él tiene la bendición. Al oír Esaú las palabras de su padre, se puso a gritar muy amargamente y dijo a su padre: Bendíceme también a mí, padre. Isaac respondió: Tu hermano ha venido, me ha engañado. Ojo, que esto es un engaño. Sí lo engañó, pero también le dio la bendición y eso ya no se puede echar para atrás. Dice: me ha engañado y se ha tomado tu bendición. Esaú declaró: Con razón le dieron el nombre de Jacob, pues me ha suplantado por segunda vez. Primero me quitó los derechos de primogénito y ahora
me ha quitado la bendición. Esaú preguntó: ¿y no me has reservado alguna bendición? Respondió Isaac: lo he hecho tu Señor y Señor de todos tus hermanos. Es decir, Jacob queda por encima de Esaú a pesar de ser el menor. Lo he abastecido de trigo y vino. Después de esto, ¿qué quieres que haga por ti, hijo mío? Esaú insistió: ¿acaso no tienes más bendición que esta? Padre, bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar. Y esta frase también es así como que muy significativa. Él ya despreció sus derechos, no le importaba. ¿A mí qué me importa? Y dice, ahora se pone a llorar. Hay mucha gente que hoy está despreciando a Dios. Mucha. Y luego dirá Jesús: allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Sí? ¿No será que mucha gente se va a encontrar en esta situación, o peor todavía, peor, porque no le importó Dios en ningún momento, porque no quiso escuchar, porque no quiso poner atención? Y entonces habrá cambiado los placeres mínimos de esta vida por la eternidad. ¿Sí? Y no solo eso, sino en el infierno. Allí, igual que Esaú, será el llanto. Y no solo el llanto, sino el rechinar de dientes. El odio hacia Dios, el odio hacia todo, hacia Él mismo. Es otra manera de ver esto que está pasando con Esaú. Versículo 39. Entonces Isaac le respondió: mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Esaú le tomó odio a Jacob. Vemos que es como una prefigura, ¿no?, de los condenados de Esaú. Después de que desprecia a Dios, pierde todo y se llena de odio. Eso es un condenado. El que despreció a Dios pierde el cielo. El que pierde el cielo perdió todo. Y después se va a llenar de odio por los siglos de los siglos. Esaú le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre, y se decía: se acercan ya los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? Versículo 42. Contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, al que dijo: tu hermano Esaú quiere vengarse de ti y matarte. Por lo tanto, hijo mío, hazme caso y huye ahora mismo a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Bueno, perdón que lo haya leído todo, casi todo, completo, pero vale mucho, mucho la pena. Vale mucho la pena esta historia. Otra cosa que les quería comentar es que estas historias que hemos contado, que son muchísimas ya, bueno, son muchas, yo las utilizo bastante y se las cuento a mis sobrinos. Se las contaba, sobre todo al mayor, ya no. Pero algo me quedó muy claro. Número uno, les gustan muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y número dos, tarde o temprano dan fruto. Por eso yo les invito, hagan la prueba, cuenten las historias. Por ejemplo, esta está muy bonita, ¿no? Adán y Eva. Hay historias más difíciles como Caín y Abel, evidentemente, la Torre de Babel, Abraham, tantas historias que ya llevamos y las que faltan, o sea, faltan un montón. Cuéntenselas a los muchachitos, a los jóvenes. A veces damos ahora sí que todo un rollo para corregir a la persona y es que mira, tienes que hacer esto. No, mejor darles un ejemplo. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Por eso es importante que conozcamos todas estas historias, para que las contemos y al joven, al niño, le entran con muchísima más facilidad las historias
que las correcciones, ¿no? Que los regaños incluso. Y tarde o temprano dan fruto. A mí me sorprende mucho que luego mi sobrino mayor dice, bueno, yo quiero ser catequista. Espérate tú. Sí, en algún momento también pensó en el sacerdocio. No está descartado, pero bueno. El menor también le gustan mucho. Sí, le gustan todavía y se emociona mucho. Yo cuando hago la catequesis, tanto de adolescentes, incluso de adultos también, me la paso contando estas historias, ¿no? Las que contaba Jesús. Porque es mucho más fácil esto a algo como lo que yo hice ahorita, leerlo todo. Leerlo es más complicado. Por eso mejor te la aprendes y se las cuentas, ¿sí? Y surge un interés de manera natural hacia la palabra de Dios. Versículo 10. Capítulo 28, versículo 10. Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Harán. Es decir, como su hermano lo quiere matar, se va de donde está su familia y se dirige a Harán. Es decir, deja Canaán. Otra cosa muy importante. Esto es una especie de exilio. Por su pecado es exiliado. Y en la Biblia, el exilio es consecuencia del pecado. Porque el que vive en pecado vive alejado de Dios. No porque Dios lo quiera, sino porque la misma persona se aleja de Dios. Entonces, cada vez que veamos estas historias de pecado, que aquí hubo un pecado, un engaño, engañó a su padre, viene un exilio. Luego vendrá la etapa del exilio, que ahí todo el pueblo va a pecar. Va a ser terrible aquello, y todo el pueblo de Dios va a ser exiliado. Se va a dividir y va a ser exiliado. Son historias que pareciera que se empiezan a repetir hoy en nuestros tiempos, pero ya lo hablaremos en su momento todo esto, ¿no? Dice, se dirigió a Harán. Harán es de donde sale Abraham, si recuerdan. Versículo 11. Al llegar a un cierto lugar se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado de pie y le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos. Otra vez, si se fijan, Dios ratifica su alianza ahora con el nieto. Este ya es el nieto. Dios no se olvida de las alianzas, ¿sí? Dice, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo pacta esta alianza? Yo estoy contigo, ¿sí? Ya lo hemos visto, ¿no? Creo que Abraham fue el que le dijo, yo seré tu escudo, tu protector. Aquí le dice, yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. A pesar de su pecado, que va huyendo por su pecado, Dios le dice, yo estoy contigo, ¿sí? Y te protegeré a donde quiera que vayas. Si más o menos esto se lo dijo a Caín, que mató a su hermano, imagínense a Jacob, ¿no? Que es el heredero de la alianza, de la promesa. Versículo 16. Se despertó Jacob de un sueño y dijo, verdaderamente Yahvé estaba en este lugar, y yo no me di cuenta. Sintió miedo. Consecuencia del pecado, ya lo dijimos, lo vimos con Adán y Eva, lo vimos con Caín. Consecuencia del pecado es sentir miedo delante de Dios, es huir de Dios. Y dijo, cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Y algo bien interesante es que el mismo Jesús se va a colocar a sí mismo como
la puerta del cielo, por ejemplo, él va a decir. Pero sobre todo, y relacionado con esto, como la escalera de Jacob. Y verán al Hijo del Hombre. Bueno, ya lo vamos a ver en un tema aparte al final de esto, ¿no? A veces me quiero adelantar, pero no me adelanto. Dice, versículo 18, sí. Se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado de cabecera, la puso de pie y derramó aceite sobre ella. Y a este lugar, que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, casa de Dios. Entonces Jacob hizo una promesa. Si Dios me acompaña y me protege durante este viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si logro volver sano y salvo a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. De alguna manera pone una condición Jacob, ya estamos con Jacob, ¿sí? Que Dios le va a cumplir. De aquí en adelante Jacob va a ser fiel a Dios y Dios va a ser fiel a Jacob. Esta piedra que he puesto de pie como un pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des yo te devolveré la 10ª parte. Vamos a ver la segunda parte del 29. Es cuando Jacob llega a la tierra de su tío Labán, a Harán. Dice el versículo 14, Jacob contó a Labán todo lo ocurrido y Labán le dijo, en verdad tú eres carne y hueso míos. Y Jacob se quedó allí durante un mes. De hecho van a ser más que un mes. Un poquito más adelante dice el versículo 18, Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó, te serviré 7 años por Raquel, le dijo a su tío, tu hija menor. Labán dijo, mejor te la doy a ti y no a cualquier otro hombre. Quédate pues conmigo. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán, dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Y fijémonos qué es lo que va a pasar aquí. Dijimos ya que el pecado siempre trae consecuencias, ¿no? Génesis 29-22. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete. Y por la tarde tomó a su hija Lía. Recordemos que la requerida, la mujer de la que se había enamorado Jacob, era Raquel, la menor. Pues aquí aparece Lía. Lía es la mayor. Y por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Aquí pasa algo bien extraño. Uno se preguntará, bueno, ¿acaso no la vio? ¿Acaso no se dio cuenta? Bueno, era el atardecer. Para ellos es casi noche. Ese es uno. Y dos, recordemos que cuando se casaban, las mujeres llevaban un velo y eran cubiertas. Y hasta que llegaban lo que le llaman los salmos al tálamo nupcial, entonces se lo quitaba, pero en un lugar oscuro. Entonces él en realidad no la ve, nunca la vio. ¿Sí? Y por la tarde la tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Versículo 24. Labán dio a Lía su propia esclava Silpa, para que fuera sirvienta de ella. Aquí pareciera que de repente metieron un versículo ahí raro. Pues no, tiene mucha relación. Ahorita vamos a ver por qué. 25. Al amanecer, y así lo pone tal cual. ¿Cómo? ¿Lía? Se sorprendió, ¿no? Por cierto, no lo leímos, pero un poquito antes decía que Lía no era así como que la mujer más bonita del planeta. Raquel era preciosa, pero Lía no. En algunas Biblias dice que tenía ojos bonitos, pues bueno. Y como que este hombre no era de los que dicen que todas las mujeres son bellas. Él no quería a Lía, pero le dieron a Lía, ¿no? Como decimos por acá, que le dieron gato por liebre al pobre hombre. Pero él está siendo engañado cuando él engañó, ¿sí? Y vamos a ver un poquito más adelante cómo es tal cual lo que él hizo. Al amanecer, dice el versículo 25, al amanecer, como Lía, Jacob dijo a Labán, ¿qué me has hecho? Yo te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió,
No se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. No se acostumbra tampoco entre ellos dar la bendición al menor, sino al mayor. Jacob se va a dar cuenta de que lo que él hizo, se lo están haciendo. Estas formas extrañas que tiene Dios a veces de corregir, ¿no? Muy interesantes. Versículo 27. Deja que se termine la semana de bodas y te daré también a mi hija menor. Pero tendrás que prestarme servicio por otros 7 años más. Aquí, un detallito. Si se fijan, entre ellos ya como que ya se generalizó el hecho de tener más de una esposa. Dijimos allá en Génesis capítulo 4 o 5 cómo había un hombre que por primera vez había hecho esto y que había pervertido el mandamiento de Yahvé. Bueno, estos hombres ya lo hacen así. El tope, el colmo va a ser el rey Salomón, que va a tener 1000 esposas. Pero eso va a cambiar con Jesucristo. Va a regresar todo a lo original, como en el principio va a decir él. Dice el versículo 28, Jacob lo aceptó y al terminar la semana de bodas con Lía, Labán le entregó a su hija Raquel. Labán le dio a Raquel, a su esclava Bilhá, como sierva. Jacob se unió a Raquel y amó a Raquel más que a Lía, y se quedó con Labán, al que prestó servicio 7 años más. Es decir, trabajó a su tío 14 años por estas dos mujeres. Y no solo eso, porque estas dos mujeres, ya no lo vamos a leer, le van a entregar a Jacob a su esclava para que por medio de la esclava tener más hijos con Jacob. Otra costumbre de ellos, ¿no? Que no es compatible con nosotros, pero para ellos era algo casi normal. Lo vimos con Sara y su esclava, que al final hubo ahí un pleito y terminaron expulsando a aquella mujer que se llamaba Agar y a Ismael, su hijo, ¿no? Hijo de Abraham. Versículo 31. Al ver Yahvé que Lía no era querida, no la quiso Jacob, nunca no la quiso, le concedió ser fecunda, mientras que Raquel era estéril. Otra vez se repite la historia, una mujer que es muy amada por su esposo, pero que es estéril, que no puede tener hijos. Versículo 32. Lía quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Rubén. Aquí está Rubén, y Rubén es el primero de los hijos de Jacob, que luego se llamará Israel. Y ellos se van a convertir en las 12 tribus de Israel. El primero, Rubén. Porque decía, en verdad Yahvé ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará. Ingenuamente ella dice, ahora que le he dado un hijo a mi esposo, ahora sí me va a amar. No pasó así. No fue así. Como que algunas mujeres piensan esto, ¿no? Cuando vea que tengo un hijo, entonces sí me amará. No fue así en este caso. Luego van a ser Simeón, luego Leví, luego Judá, ¿sí? Y luego todos los demás. Bueno, estos 4 son de Lía. Vamos al capítulo 30. Bueno, aquí ya viene toda esta historia que les digo, cómo ellas entregan a sus esclavas para que tengan hijos con Jacob y así tener más hijos de Jacob. Finalmente vamos a leer esta parte, versículo 22. Dios se acordó de Raquel, así como si Dios se hubiera olvidado, ¿no? Pero bueno, oyó sus ruegos y le concedió ser fecunda. Concibió y dio a luz a un hijo y exclamó, Dios me ha quitado de encima la vergüenza. Porque una mujer, en tiempos de ellos, cuando una mujer no tenía hijos, era considerada maldita. Sí, por eso dice, Dios me ha quitado de encima la vergüenza. Y le puso por nombre José, pues decía, ojalá Yahvé me dé otro hijo. José, la semana que viene vamos a hablar de José. Sí, va a ser José. Una historia preciosa, quizá de las más bonitas de toda la Biblia. Con unos mensajes increíbles. Y José es casi como una calca de Jesucristo.
para mí la tipología más impresionante que hay en la Biblia. Y vaya que hemos visto bastantes ya tipologías, más las que faltan, que son muchísimas. Pues esta de José, para los que no, para los nuevos, ¿no? Que ya son muchos, son 135 gentes, bendito sea Dios, gracias. Una tipología es una prefigura, algo que en el Antiguo Testamento es pequeñito, como una calca apenas, como una maqueta, y que en el Nuevo Testamento, después de Jesús, será enorme, gigante, ¿no? En este caso comparamos a José, el soñador, con Jesucristo, ¿no? Que es Dios, verdadero hombre. De ángel. Ansiado, una pregunta, hermano Francisco, ¿qué significa primogénito en la Biblia? Decíamos primogénito, para muchos, sobre todo para los protestantes, es el primero. Y aquí vemos que no es el primero necesariamente, porque al final la primogenitura se la quedó el menor. Y eso es muy importante. Por ahí atacan también a la Virgen María, la virginidad, porque dicen que si Jesús fue el primogénito, entonces hay un segundogénito y tercergénito y yo no sé qué cuántas barbaridades. No, es más un título, un cargo, ¿sí? Que se puede pasar, como ya vimos, del mayor al menor. Y así sucedió, ¿sí? El mayor perdió la primogenitura con su hermano, el menor. Delante de Dios la perdió. Les digo, lo vamos a ver un poquito más adelante con Moisés. Ojalá y me acuerde, porque a veces se me olvida. Veamos esa parte. Bueno, vamos a continuar porque ya estamos a punto de terminar con esta parte. Vamos al capítulo 32. Acuérdense, cualquier duda me la pueden poner. Si la sé, se las contesto. Si no, les digo no la sé. Entonces no hay problema, ¿no? Vamos a la segunda parte. Versículo 22. Vamos a ver. Envió pues los regalos por delante. Bueno, aquí Jacob va de regreso a su tierra, ¿sí? Deja a su tío Labán porque entran en problemas, entonces lo deja y se lleva a sus esposas, a las siervas, las esclavas de sus esposas que también le dan hijos, y a todos sus chiquillos, ¿no? Todos sus hijos se los lleva. Y se lleva a sus chivos y se lleva todo, ¿sí? Entonces se va a encontrar con su hermano. Va a haber una reconciliación con su hermano. Envió pues los regalos por delante y se quedó aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos y los hizo cruzar el vado de Jaboc. A todos los hizo pasar al otro lado del torrente. Y también hizo pasar todo lo que traía con él. Y Jacob se quedó solo. Aquí viene interesante, la soledad. Por la noche, él está solo por la noche. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. ¿Sí? Desde que inicia la noche hasta que amanece, él está peleando con alguien. Viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle y le dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo: «Déjame ir, pues ya está amaneciendo». Y él le contestó: «No te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición». Jacob está peleando con alguien y está peleando porque no lo deja ir. Ese alguien en algunas Biblias dirá que es un ángel, en otras dice que es una persona. Ya vamos a ver quién es. Pero imagínense Jacob peleando con un ángel y le dice: «Déjame ir». Jacob le contesta: «No, hasta que me des la bendición». ¿Por qué le está pidiendo la bendición, no? El otro pues le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Jacob». Y el otro le dijo: «En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios». En realidad Jacob estaba peleando, entre comillas, vamos a poner eso, peleando con Dios y con los hombres, y ha salido vencedor. Entonces Jacob le hizo la pregunta: «Dame a conocer tu nombre». Él le contestó: «Mi nombre
¿para qué esta pregunta? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, o sea, cara de Dios, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. ¿Se acuerdan? Comentamos la semana pasada cómo ellos tenían este miedo de que si veían a Dios cara a cara morían. Y Dios se lo va a decir a Moisés: no me puedes ver a mi cara porque si me ves mueres, vas a tener que morir. Entonces Jacob tiene el privilegio de ver a Dios. Lo interesante aquí es cómo que se está peleando con Dios durante toda la noche. En esto la iglesia, y ahorita lo vamos a ver más ampliamente, ve una figura de la oración. Pero no solo es una oración, sino es una oración insistente, perseverante, una lucha en la oración con Dios o contra Dios. Pareciera que es contra Dios, pero no es así. Estos hombres, otra vez lo digo y no me cansa de repetirlo, son hombres de mucha oración. Tanto ellos como ellas, ya lo vimos, son de mucha oración. Él se queda solo por la noche y empieza a hacer oración, a luchar con Dios, a buscar que Dios lo bendiga. Es como cuando tú pides a Dios una bendición: Dios, necesito que me ayudes con esto. Tu oración tiene que ser fuerte, perseverante, pero también, ya vimos, muy humilde, ¿sí? Este hombre, Jacob, es muy humilde. Y Dios lo bendice, Dios le escucha. ¿Qué le pidió? No sabemos exactamente qué le pidió. Tal vez que no hubiera problema al siguiente día con su hermano. Y efectivamente no va a haber problema. Su hermano, con el paso de los años, como que se tranquiliza y no lo mata como él pensaba hacerlo, ¿sí? Pero esta historia es muy bonita y ahorita lo vamos a ampliar en los temas finales. Vamos al capítulo 34 de una vez. A ver, ¿de qué habla el 34? Bueno, aquí nada más mencionar de Dina. Hay 12 hijos, que van a ser las 12 tribus de Israel, pero también hay una mujer, hija de Lía, que se va a llamar Dina. Brevemente comento esta historia. Resulta que Dina, llegan a un lugar y Dina es violada. Era también una mujer muy bella, contrario a su madre, que su mamá no era tan bella, pero Dina sí era muy bella, y llegan a un lugar donde el príncipe, el hijo del rey, la viola, abusa de ella. Entonces, pues va a quejarse con su familia, y su familia va y le dice al rey que qué pasó. El rey le dice: no, es que mi hijo está enamorada de Dina. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver esto? ¿Por qué no me la dan para casarlos? Y le dicen los hermanos de Dina: sí, te la damos, pero antes tienes que hacer lo siguiente. Para emparentar con nosotros, tienes que circuncidarlos a todos. Y la circuncisión, para quien no lo sabe, hecha en un adulto, es algo extraordinariamente doloroso. El dolor puede durar más de una semana incluso. Y si ellos no tienen ni una pastillita, ni una medicina, nada, aquello es terrible. ¿Qué pasa? Dicen: perfecto, se circuncidaron y estaban así convalecientes. Y si mi memoria no me falla, son Simeón y Leví. Toman espada y matan a todos los hombres de aquel pueblo. Les decía la semana pasada cómo estos hombres llegan a hacer cosas muy malas, totalmente reprochadas por Dios. Pero es que ellos todavía no tienen claro el concepto de pecado. Tratan de hacer el bien, pero les sale el mal. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Él había hecho una promesa que si Dios lo acompañaba en su viaje, él iba a ser el Dios de Jacob, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. Va a levantar un altar, pero antes de levantar un altar y hacer este acto de adoración a Dios, dice: arrojen lejos los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Resulta que las hijas de Labán le quitaron unas estatuillas a Labán. Para ellos, en sí, la misma estatuilla ya tenía poder. Era un dios. Si se rompe la estatuilla, desaparece ese dios. Era un dios en sí la misma estatuilla. Y las llevaban consigo, se las robaron a su propio padre.
Pero dice aquí Jacob, tírenlas, arrójenlas. ¿Sí? Vamos a adorar al propio Dios, al verdadero Dios. Pero también les dice, purifíquense y cámbiense la ropa. Es como, por así decirlo, el día domingo hay que ir a misa, por amor a Dios. Arroja todos esos diosesillos que llevas por dentro a veces, ¿no? Que son muchos, lamentablemente. El Dios dinero, en fin, pecados y pecados que te alejan de Dios, que hacen que Dios ya no esté en primer lugar. ¿Sí? Puede ser una persona, puede ser el trabajo mismo. ¿Sí? Arroja todo eso, déjalo fuera. Y otra cosa muy importante, cámbiense de ropa. Vas a ver al Dios de la gloria, al Rey de Reyes. Bueno, ahí se me fue la señal por un momentito. No sé a partir de qué momento. Vamos a ver, voy a actualizar acá. Hay que llevar la mejor ropa que puedas a la Santa Misa, los mejores trapos. No te vayas tan mal vestido, ¿no? Decimos que vamos a ver al Rey de Reyes y resulta que vamos en guaraches. No, o sea, y si te ven así tus hijos, peor aún, ¿no? Imagínate cómo van a ir ellos. Si tú fuiste así, ¿cómo van a ir ellos? Pero bueno. Versículo 4. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. A ver. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en el territorio cananeo y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí fue donde se había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Y un poquito más adelante, y ya, ahora sí que al final, versículo, ahí aquí se me movió. Quitamos esto. Versículo 22, dos cosas aquí muy importantes. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén, si se acuerdan, es el hijo mayor. Ocurrió que Rubén se acostó con Bilhá, concubina de su padre. E Israel llegó a saberlo. En la Biblia, cuando aparece esto, ya lo vimos un poquito anteriormente con Noé, también tiene el significado, o nos quiere decir que el hijo quiere el poder del padre. O que alguien quiere el poder del rey, como va a pasar con el rey Salomón. Algo mal hace aquí Rubén, pero no dice nada de Jacob. ¿Qué dijo Jacob? No reacciona como Noé, mas sin embargo sí hay consecuencias. Finalmente dice el versículo 23 en adelante: hijos de Lía, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Son 6. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilhá, la sirvienta de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Zelfá, la sirvienta de Lía, Gad y Aser. Bueno, ahorita vamos a ver en una gráfica esto. Para la semana que viene, de una vez les comento, vamos a ver a José y sus hermanos. Que a los 17 años José se dedicaba a cuidar ovejas, era un pastor. Bueno, vamos a la etapa final ya. Vamos a cambiar a esto. Ahí lo deben de estar viendo ya. La historia de la salvación, la número 6, los patriarcas, seguimos con ellos. Y la semana que viene todavía vamos a estar con ellos, los patriarcas. Génesis del 23 al 36. Aquí en la imagen vemos el plato de lentejas. Vemos a los dos hermanos ahí, el colorado, peludo. Está del lado izquierdo el cazador, ¿no? Ahí con su aljiba, sus flechas, su arco. Y su hermano más hogareño, ¿sí? El que le gusta estar en la tienda. Y ahí tiene su estufa, que no es una estufa, son unos palos ahí ardiendo. Ahí le está vendiendo la primogenitura.
Jesús, la escalera de Jacob, capítulo 28. Vamos a ver, dice Génesis 28:12. Mientras dormía, tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Esta es una imagen de Jesucristo. El mismo Jesús nos va a decir en Juan 1:51. En verdad les digo, que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús es este puente, es esta escalera que nos une con el Padre. Por eso dice, y ahí lo puse, lo escribí, Jesús, como la escalera de Jacob, une el cielo y la tierra, gracias a la unión de sus dos naturalezas, la humana y la divina. Por esta razón es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Como dice 1 de Timoteo 2:15, Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Jesús es este puente, esta escalera que une el cielo y la tierra. Bueno, la oración, vamos a irnos rapidito. La oración como combate con Dios, este es muy interesante, a mí me gusta mucho. Y aquí vemos a Jacob peleando con el ángel y le dice el ángel, me tengo que ir. Que ya vimos al final que el ángel no era tan ángel, era Dios mismo. Y Jacob le vio su rostro. Génesis 32:29. Y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has salido vencedor. Y fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios renueva, en el número 2573, Dios renueva su promesa a Jacob, cabeza de las 12 tribus de Israel. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha una noche entera con alguien misterioso, que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración, como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Es una figura, un símbolo de la oración. ¿Sí? La oración es un combate en la fe. Y dice también, y una victoria de la perseverancia. Tenemos asegurada la victoria en nuestra oración si perseveramos. Ya vimos otras condiciones, por ejemplo, la humildad. La humildad es muy importante. Y también pedir lo que agrada a Dios. Dice un poquito más adelante también la perseverancia de la oración, un ejemplo que va a dar Jesucristo. Lucas 18 del 4 al 7 es más amplio, pero aquí solo vemos un fragmento. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. De aquella viuda, mujer ancianita que ahora sí que está insistente con el juez que le resuelva su caso. Dice, durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente. Otro Caín, ¿no? Pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? Ojo, es un juez malo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? La insistencia de la oración, la lucha, el combate en la oración, es como una pelea con Dios. Es un combate continuo, constante, en el que no debes de bajar los brazos. Si tú estás seguro que lo que pides es bueno, sigue luchando en la oración, sigue luchando. Yo me acuerdo de un ejemplo muy cercano a mí, de una mujer que por muchos años pidió la conversión de su hijo, por muchos años, y no hablo de San Agustín y Santa Mónica. Estoy hablando de mi madre, que ella murió y no vio la conversión de su hijo. La conversión de su hijo, o sea, yo, fue justo cuando ella murió. Yo me rendí a los pies de Dios justo el día que mi madre murió. Cuando yo había dicho lo opuesto, yo dije, yo le dije a Dios, si mi madre llega a fallecer, olvídate de mí. Y fue curioso, me metí a la regadera ese día,
no hallaba qué hacer, me metí a la regadera, estaba llorando. Y de alguna manera que no entiendo qué pasó en mí, le dije a Dios, te la llevaste, es tuya, me ganaste a la buena. Y me acuerdo, me arrodillé ahí en la regadera y seguí llorando. Pero para esto, mi madre tuvo que hacer oración años y años y años. No te canses, no bajes los brazos, persevera, lucha en la oración. Tal vez a ti como a mi madre no vean los resultados con los ojos de la tierra, aunque ella yo sé que los vio con los ojos del cielo. De hecho, cumplió años ayer. Hubiera cumplido años ayer, el día de ayer. Bendita sea mi madre. Sí, pero bueno, sigo porque si no ahorita me voy a poner sentimental aquí. Catecismo de la Iglesia Católica 2592. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. De parte de Dios tú tienes la victoria prometida, asegurada si perseveras, si luchas, si no te cansas. Hoy seguramente tienes alguna petición que hacerle a Dios o la estás haciendo desde hace tiempo. No bajes los brazos, no te canses, persevera, lucha. Los nombres del pueblo de Dios. Esto me hicieron una pregunta esta semana pasada y de aquí viene este tema, ¿no? Me dijeron, ¿de dónde viene el nombre? Les viene el nombre de judíos. Dije, bueno, pues vamos a hablar de eso. Viene en Génesis 32:29, vimos ahorita. Dice, y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Jacob le llaman ahora Israel, le cambia el nombre y al pueblo se le va a llamar Israel, ¿sí? El pueblo de Israel. De ahí viene lo de israelitas. También se le llama al pueblo semitas, ¿sí? Tal vez el término más conocido no es semita, sino antisemita o antisemitismo. Esto viene de Sem, hijo de Noé, que está en Génesis 5:32. Hebreos viene de Eber nieto de Sem, y está en Génesis 10:21. Esto es más cultura general. Judíos, pues, de Judá, hijo de Jacob. ¿Sí? De hecho, Jesús va a ser el león de la tribu de Judá. La bendición mayor se la va a llevar Judá y no Rubén por el pecado de Rubén. ¿Sí? Recordemos que tuvo relaciones con la concubina de su padre. Entonces la bendición se la lleva Judá. Y finalmente israelitas por Israel, que antes se llamaba Jacob. Bueno, vamos adelante. Aquí no se me vaya a mover muy rápido de golpe. Los hijos de Jacob. Estos son los 12 hijos de Jacob y sus madres. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. De Abraham, bueno, vamos a partir de Abraham. Nace Ismael e Isaac. Ismael es el mayor, pero el que se lleva la bendición es el menor. Y luego de Isaac nace Esaú y Jacob. Otra cosa, Ismael va a dar... De ahí va a surgir la tribu de los ismaelitas. Bueno, luego viene de Isaac Esaú y Jacob. Jacob el menor se queda con la bendición. De Esaú, que también se le va a llamar Edom, vienen los edomitas, que también van a aparecer más adelante en la Biblia. Jacob, pues, ahora se llama Israel y tiene 4 mujeres. Lía, que es la que nunca le gustó, que no era la más bonita precisamente. Y su esclava Silpá, Raquel, que era de la que él estaba enamorado, y Bilhá, que era la esclava de Raquel. De aquí surgen 2 personajes muy importantes. Bueno, vamos a verlos. De Lía son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Silpá son Gad y Aser. De Raquel son José y Benjamín. Y de Bilhá son Dan y Neftalí. Les digo, salen de Lía un personaje muy importante que es Judá, porque de la tribu de Judá surgirá Jesucristo. Y de Raquel surge José, y también Benjamín ahí es muy importante, pero bueno, José sobre todo. A ver, aquí un error. José,
que es de quien vamos a hablar muy ampliamente la semana próxima. Bueno, vamos más adelante ya para terminar. Dina, pues ya dijimos, es la única mujer, es hija de Lía. Y este es el tema final, que es muy importante. Dios escoge a los pequeñitos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué prefiere a los pequeños Dios? Dios tiene preferencia por los más pequeños, los menos importantes. Génesis 25:23. Yahvé le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Es decir, el más importante habitualmente es el mayor, pero en este caso Dios escoge al menor. Y luego dice que Dios escoja a los más pequeños es algo que se repite muchas veces en la Biblia. En este caso prefiere a Jacob en lugar de Esaú. También vimos el caso de Caín, que no lo prefiere a él, que es el mayor, sino a Abel. Y vimos el caso de Isaac, que prefiere a Isaac sobre Ismael, que es el mayor. Y leo un texto de Scott Hahn, muy importante, muy interesante, hablando de Dios y de esta parte de la historia de la salvación. Dios nos salva a pesar de nosotros mismos, escogiendo a los jóvenes, los débiles y los pecadores, para mostrar que la historia de la salvación se hace por su gracia y por su amor. Es decir, no porque yo sea el más grande, el más importante, el reino de los cielos crece. No es por eso. Es todo lo contrario. Es porque soy el más pequeño, o debería de ser el más pequeño. Sí, es por la gracia de Dios y el amor de Dios. Cuando nos comportamos como pequeñitos, como niños, Dios y el reino de Dios avanza. Cuando nos creemos los más grandes, los autosuficientes, ahí viene un problema. Por eso va a decir Jesús en Mateo 18 del 1 al 4. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian, esto es muy importante, hay que cambiar. Hay que cambiar. Jesucristo te pide que tienes que cambiar. Si te sientes tan importante, tan autosuficiente, tan grande, tienes que cambiar. Aunque es difícil. Dice: y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y aquí no le puede subrayar más eso de nunca, no sé, subrayar comillas, mayúsculas, etcétera, negrita. Nunca entrarán en el reino de los cielos. Hay que ser pequeñitos, como quien se entrega en los brazos del Padre. Imagina una situación donde hay una ciudad con muchísima gente por las calles, ríos de gente, y hay un señor que lleva a su niño. ¿Qué pasa si ese niño que va sujeto a la mano de su padre se suelta? Eso somos nosotros cuando nos soltamos de Dios. Te pierdes, te desesperas, lloras, no sabes qué hacer. ¿Cuánta gente está pasando por esto? ¿Por qué? Porque se soltó de la mano del Señor. Porque se sintió muy importante, porque se sintió muy inteligente, porque se sintió muy sabia, porque se sintió con mucho dinero, porque se sintió grande. No, hay que cambiar y hacernos como niños. Yo sé que este es un mensaje difícil y llevarlo a cabo es más difícil todavía. Escucharlo es difícil, llevarlo a cabo es más difícil. Confiar en Dios muchísimo más que en ti mismo, que en ti misma. Dice: si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Por eso los santos eran tan pequeñitos, ¿no? A veces parecía que mentalmente eran niños, que disfrutaban las cosas sencillas, humildes, tranquilas. No se complicaban tanto la vida como nosotros, que nos sentimos importantes, grandes, inteligentes. No, ellos no eran así. Eran gente que confiaba totalmente
en Dios, ¿no? Y algunos en particular, por ejemplo, Teresita, la chiquita, ¿no? Le dicen, ¿no? Teresita de Lisieux o Lisieux. Era como una niña. Y siempre fue como una niña. Y ella estaba clarísimo de que si iba a entrar al cielo, tenía que ser como una niña. Tan grande fue esa niña, como dice aquí, que se haga pequeño es tan grande, que se cuenta en su biografía y lo reconoce así la iglesia, que ella nunca tuvo pecado mortal. Porque era pequeñita. Sí, se sentía mal cuando le decían cosas así, pero no se sentía tan importante como, es que ¿por qué me ofendes? ¿Que no ves que soy muy importante? No, eso no, nunca llegó a eso. Era pequeñita. Y hay que hacerse pequeñitos. Y ese es el mensaje. Por eso viene aquí la pregunta final. ¿Confías en Dios como un niño? ¿Confía en su Padre? Quédate con esta pregunta y contéstala durante la semana. De veras, en ese problema que tienes hoy, ¿confías en Dios como un niño? ¿Confía en su Padre? Que el niño poco puede hacer, que tiene que abandonarse en su Padre, que sea su Padre el que resuelva el problema. ¿Tienes esa confianza? ¿O te falta oración? Tal vez te falta oración. Estos hombres, a pesar de que son muy importantes, hacían muchísima oración, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender más. Vamos a leer ya los comentarios. Gracias a todos. Hay 107 gentes. Se fueron algunos, pero bueno, seguimos muchos todavía. Bendito sea el Señor. Vamos a ver algunos comentarios finales. Zavala. Hola, buenos días. Excelente iniciativa respecto al presentarnos a la Sagrada Misa, bien presentados. Además de la ropa, creo que mucha importancia que sea un corazón dispuesto y amoroso. Bendiciones. Efectivamente, ¿no? Lo externo es importante, pero es más importante lo interno, ¿sí? María Luisa Mejía Ramírez vende su primogenitura por un plato de lentejas. Sí, es que ese es el mensaje. ¿Cuántos de nosotros vendemos la primogenitura, el cielo mismo, por algo que se va así, de inmediato? Por una persona, por un amor, por dinero, vendes el cielo y al final lo pierdes todo. Te quedas como este hombre llorando, amargado y odiando a su hermano. No vale la pena. Para la semana que viene vamos a ver ya la historia de José el Soñador. Son los últimos capítulos de Génesis del 37 en adelante. Léanla despacito, medítenla y vayan pensando en qué se parece aquí José a Jesucristo. Muy muy interesante, ya lo vamos a ver la semana que viene. Si nos alcanza empezaremos ya con Moisés. No lo creo, la verdad, pero aquí le vamos a dejar. Son las 11:41. Dios me los bendiga a todos. Les recuerdo, si quieren y si desean, pueden darle me gusta al video, o sea, dedito arriba, compartirlo con quien ustedes desean que conozca estas cosas que a veces desconocemos, especialmente con aquellos que ustedes creen que lo van a aprovechar, ¿sí? Y bueno, hasta ahí le dejamos. Nos vemos la semana que viene. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos y que Dios les bendiga.